Esta mañana vamos a hablar acerca de dos cartas y nos referimos a Segunda de Pedro y Judas. Segunda de Pedro y Judas. Y quiero que vayamos inicialmente a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y es que estos hermanos estaban viviendo el evangelio que había sido predicado por los apóstoles, pero tanto Pedro en su segunda carta como Judas los advierte y les muestra que falsos profetas iban a salir de entre ellos. Y segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo va a ser su modus operandi? ¿Saben? Han escuchado ese término que es muy periodístico, ¿verdad? Cómo actúan sobre todo los delincuentes, el modus operandi. Dice allí que los falsos maestros introducirán abiertamente, no, lo harán encubiertamente herejías destructoras. Pero también en la carta de Judas, dice Judas, en el 4º versículo, pero esta es una carta de un solo versículo, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que las dos cartas presentan cómo trabajan los falsos maestros. Y en segunda de Pedro nos dice que habrá falsos maestros, que vendrán, ¿verdad? Pero en Judas dice: ya han entrado encubiertamente, sin ser notado, sin que nos demos cuenta. Entonces, ambos autores dicen que los falsos maestros van a estar entre nosotros. Pedro dice habrán, pero Judas dice ya están. ¿Y ustedes creen que esa realidad ha cambiado desde que estos autores escribieron estas cartas hasta ahora? No. Habrán falsos maestros. Y hay falsos maestros dentro de la grey del Señor, están entre vosotros. Entonces estas dos cartas tratan de mostrar la defensa de la fe, no contra doctrinas que están afuera o falsas doctrinas que están afuera, sino que es una lucha contra algo que está adentro. Y al estar adentro es mucho más peligroso. Yo no sé si ustedes han escuchado noticias, sobre todo los que son padres y tienen hijos en colegios públicos sobre todo, que en algún momento, hace un par de años, se habló de unos caramelos que vendían en los colegios, y estos caramelos eran prácticamente drogas, ¿verdad? Y eran incluso nocivos para los menores de edad. Entonces, los niños compraban estos caramelos y se veía muy bonito por fuera, ¿verdad? Tal vez tenía un buen empaque y ellos creían que era dulce, pero cuando se lo comían, estaban consumiendo veneno. Están consumiendo psicoactivos. Algo así es lo que nos muestran estas cartas acerca de lo peligroso que puede ser las falsas doctrinas o las herejías que están dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: ¿seremos los que comemos ese veneno o estaremos alerta y atentos? ¿Cuál creen que es nuestro llamado? Estar alertas y atentos, y eso es lo que
tanto Segunda de Pedro como Judas nos quieren mostrar. Como propósito, Pedro y Judas escriben para advertir a los cristianos contra esa falsa enseñanza, estar alerta, estar pendientes, pero también alertarnos a perseverar en la fe verdadera, a perseverar en la verdad. Entonces, en primer lugar, vamos a ver algunos antecedentes y un bosquejo primero de cada uno de estos libros, y luego vamos a ver 4 temas principales que, por la soberanía de Dios, las 2 cartas presentan. Son cartas muy parecidas y por eso esta clase se trata de las 2 cartas, Segunda de Pedro y Judas. Entonces, lo primero, hermanos, es que Segunda de Pedro, pues su autor, ¿quién es? Pedro, ¿verdad? El libro de Segunda de Pedro comienza, o la carta Segunda de Pedro comienza y dice en el verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos que entonces el autor se identifica, se presenta, porque era una carta y no era una carta anónima. Luego en el verso 16 nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí nos damos cuenta de una de los requisitos para poder ser apóstol del Señor, haber visto ocularmente al Señor. Entonces el apóstol Pedro estaba hablando con toda autoridad, porque él lo dice, no es que vengo a hablar cuentos, vengo a hablar lo que aprendimos y vimos con nuestros propios ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro entonces, hermanos, continúa contando cómo personalmente él vio la transfiguración del Señor. Segunda de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y lo más probable es que la primera carta de Pedro fue escrita a cristianos esparcidos en Asia Menor, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Pero Pedro escribe en ese entonces esa carta con el propósito de alentar a los hermanos que estaban en un momento de sufrimiento por causa de persecución. Las damas que están aquí podrán confirmar eso, porque creo que en el siglo pasado o en el pasado estudiaron Primera de Pedro, ¿verdad? Y vemos, y ustedes de seguro recuerdan que esta carta es una carta que nos ayuda a ver el sufrimiento de una manera diferente a través de los ojos del Evangelio. Pero en esta carta, lo que Pedro les dice es, oigan, no solamente los ataques vienen desde afuera, de personas que son externas, que los están persiguiendo, que los están atacando, sino que también hay ataques internos, ataques que vienen desde adentro. Y entonces Pedro, en esa segunda carta, en el capítulo 1:14, les dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice Pedro, el Señor me dijo que pronto me iba a llevar, sabe que su muerte está cerca, y entonces comunica una última advertencia a las personas quien les escribe. Pero Judas, por ejemplo, también escribe algo parecido. ¿A quién les escribió Judas? ¿O quién escribió Judas? Dice el verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y los eruditos concuerdan entonces que este Jacobo está hablando del mismo Santiago, quien era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y era el líder de la iglesia en Jerusalén, era el pastor en la iglesia de Jerusalén. Entonces nos damos cuenta que en el canon bíblico hay 2 cartas que fueron escritas por hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y ellos
inicialmente no creyeron en el Señor. El mismo Señor lo dijo: ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Quienes me siguen, ¿verdad? Pero en este caso, ellos después vinieron al Señor y pudieron servirle a Él. Y ellos, más que nadie que conocieron al Señor Jesucristo desde pequeños, pudieron hablar y evidenciar la autenticidad de la venida de nuestro Señor. Entonces, en el versículo 1 deja claro que su audiencia es cristiana. Estas cartas son para creyentes. A los llamados, dice Judas, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y cuando miramos toda esa carta, esa pequeña carta de un capítulo, nos damos cuenta que esos cristianos eran probablemente cristianos judíos, porque él cita, por lo menos Judas alude a una historia acerca del arcángel Miguel en el verso 9, y también cita algunos libros o un libro llamado Enoc en el versículo 14. Entonces uno dice, pero ¿qué está haciendo Judas ahí? Citando unos libros que no son del canon bíblico. No, Dios le permitió que utilizase esas referencias para poder llegar a los hermanos judíos a los que él les estaba hablando. Y es que nosotros nos damos cuenta en la predicación, y tal vez la predicación que usted escucha aquí en la zona norte de Colombia no es la misma que usted va a escuchar en el centro del país, ¿verdad? Y tal vez cuando viene un pastor o un hermano del interior aquí, nosotros estamos como que hay muchos términos que son diferentes. Y lo que vemos es que cada una de las predicaciones o de las exposiciones tienen un público principal al quien se les habla. Y el predicador debe adaptarse, ¿verdad?, a ese contexto. Y eso es lo que está haciendo entonces Judas, adaptándose al contexto y citando algunos textos probablemente conocidos por esas personas a las que les estaba hablando. Entonces, si hablamos de cuál carta fue escrita primero, es difícil saber cuál carta fue escrita primero, pero lo cierto es que tienen un tema en común, y es mostrarnos acerca de la necesidad de guardarnos de la falsa doctrina dentro de la grey del Señor. Entonces, vamos a hablar rápidamente acerca del bosquejo que cada una de estas cartas tienen, que son muy parecidos, y después vamos a ver los 4 puntos que comparten, o 4 tópicos que comparten estas dos cartas. En segunda de Pedro, nosotros vemos una carta simétrica, es completamente, comienza y termina con exhortaciones a creyentes. O sea, es igual como comienza como termina. Y luego en segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 15, Pablo empieza a recordarles a los hermanos que son salvos, no por su propia cuenta, son salvos por el poder de Dios, y entonces los llama a procurar con toda diligencia vivir de una manera que confirme la obra de Dios en ellos. ¿Quién los salva? El Señor. Y el Señor los ha salvado, y ustedes entonces están llamados a vivir diligentemente conforme a la obra que Dios ha hecho en ustedes. De manera similar, entonces, el libro culmina el capítulo 3 con una instrucción a procurar con diligencia vivir en santidad, pero aquí les agrega algo y les dice, deben vivir así, procurar vivir diligentemente, pero esperando al Señor. El Señor va a venir por segunda vez. En la segunda sección entonces está organizado así, una exhortación al principio y al final. Después de esa exhortación, entonces Pablo los llama a procurar vivir diligentemente como Dios manda. En la segunda sección da las razones por las cuales debemos vivir seguros en esta vida como creyentes, porque el Señor va a venir. El Señor regresa pronto. El Señor regresa por nosotros. Y en la siguiente, entonces,
parte de esta sección, que sería la cuarta parte, desde el capítulo 3, verso 1 al 13, Pablo les explica qué sucederá cuando venga el día del Señor. Y no sé si ustedes recuerdan todo lo que Pablo hace en esta carta, y uno de sus capítulos es bastante fuerte. ¿Lo recuerdan? Que nos habla acerca de los profetas y los falsos maestros, y uno lee ese extracto que es el capítulo 2 y da miedo. Incluso ahorita que venía en la moto lo puse, quería escucharlo y venía despacio, porque todo lo que el Señor habla a través de Pedro de lo que son los falsos maestros dentro de la congregación y lo que viene para ellos por todo lo que hacen, es bastante triste en todo el sentido, ¿verdad? No lo vamos a leer porque no nos alcanza el tiempo, pero entonces en ese capítulo 2, que es el centro del libro de Segunda de Pedro, Pedro describe a esos falsos maestros, muestra cómo son, cómo ellos viven, cuál es su estilo de vida, y muestra la horrible destrucción que Dios derramará sobre ellos. En el caso de Judas, vemos una estructura muy parecida. Es un libro de un solo capítulo, y se puede decir que Judas es como un padre amoroso que se ve impulsado a escribir con mucha pasión a sus hijos por las terribles circunstancias que pueden estar enfrentando con esos falsos maestros dentro de la congregación. Entonces, al igual que Segunda de Pedro, el centro del libro de Judas es un retrato del estilo de vida vacío de los falsos maestros y el juicio que les espera. Inmediatamente antes y después de ese retrato, como una especie de sándwich, ¿verdad? Y de ese retrato central están de nuevo dos exhortaciones. En el primero, desde el verso 3 y el verso 4, nos dice que debemos contender por la fe, es decir, esto es una lucha, hay que estar pendientes, muy a la expectativa. Y el segundo, en los versículos 17 al 23, nos llama a ser edificados en el conocimiento y en el amor de Dios. Entonces, al principio y al final del libro, Judas da al principio un saludo y termina con una doxología, recordándole a los hermanos que en medio de tal falsedad, Dios es nuestra esperanza verdadera y fiel. Entonces, vamos a ver los 4 puntos que comparten estas dos cartas. El primero es la certeza de tu llamado, la certeza de tu llamado. La segunda es la certeza de la verdad de Dios. El tercero es la certeza del mal fruto de la falsa enseñanza. Y el cuarto punto, entonces, es la certeza del juicio de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la certeza de tu llamado. Piensa entonces en lo que están enfrentando los lectores de la segunda carta de Pedro y Judas. Tienen a falsos maestros, falsos profetas que están hablando error, están llevando destrucción, pero están dentro. Y lo más probable es que todos los domingos estos hermanos los saludan a ellos, los abrazan como sus hermanos, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero aún a pesar de que estaban allí adentro, estaban hablando error. Y en este clima entonces, en esa situación o ese clima eclesiástico, era clave para estos cristianos primero estar seguros de su salvación. Es decir, saber que su salvación no dependía de ellos, sino depende de ¿quién? Del Señor Jesucristo. La salvación depende
del Señor. Era necesario que ellos estuvieran seguros, que tuvieran esa certeza de que han sido llamados, que han sido salvos por el Señor. Entonces, lo primero es que los autores dicen que su salvación es completa. ¿Cómo es? Completa. Dios los llamó, los salvó, los purificó, los santificó, pero también los glorificó. Es completa. Si viniste al Señor, puedes estar seguro que vas a estar con Él, pero también es una obra de Dios. Entonces, por ejemplo, la segunda mitad de Judas dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados ¿en quién? En Jesucristo, dice. Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ser llamado significa ser escogido por Dios personalmente para una nueva vida en Cristo Jesús. Y fuimos predestinados entonces, ¿desde cuándo? Desde 1800, desde los años 1600. No, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto fuera hecho, ya el Señor pensó en nosotros y nos predestinó. Y el día que vinimos a Él, en arrepentimiento y fe, simplemente fue producto de su plan perfecto y salvador para con nosotros. Él nos fue llevando, nos fue cerrando el camino hasta llevarnos hacia Él. No es que nosotros hayamos hecho o tengamos algo en eso, es completamente una obra de Dios. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Han sido dadas ¿por quién? Por el divino poder, por el Señor. Entonces, hay consuelo en estas palabras porque Él nos ha dado todo. ¿Me escucha bien, hermano? Nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida en piedad. No es algo imposible de lograr para los que Él ha llamado y ha salvado. Y es por medio de sus promesas, de lo que Él ha prometido para nosotros, que escapamos de la corrupción del pecado y nos volvemos espiritualmente vivos. Hoy estamos vivos en Cristo Jesús. Hoy anhelamos su presencia. Hoy venimos a la iglesia porque sabemos que Cristo resucitó de los muertos y Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos también. En el versículo 1 de Pedro dice que incluso nuestra fe es algo que hemos recibido de parte de Dios. Jesús murió y resucitó por la salvación de los pecadores. Y mediante el arrepentimiento y la fe estamos vestidos con la justicia pura, inmaculada y completa del Señor Jesús. Eso quiere decir que el Padre nos ve a nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo es Cristo Jesús? ¿Cómo vivió Cristo? Perfectos, de una manera perfecta. Y así entonces nos ve a nosotros, sin mancha y sin arruga. Entonces, a pesar de nuestro llamado, o a pesar de que el llamado a ser sus hijos viene de Dios, tiene implicaciones en nosotros. Pedro continúa por lo menos en los versos 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, hay un verbo ahí, poniendo, ¿verdad? Acción. Hay que hacer algo. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Quién lo añade? Nosotros. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio.
Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Usted quiere saber qué es una vista corta? Quíteme las gafas y hágame lo que quiera allá detrás, que yo sé que ya está entrando alguien, pero es como un espíritu o algo, allá va algo corriendo. Sin todo esto, sin nosotros procurar vivir vidas de piedad, de búsqueda del Señor, somos como si no, una persona que tiene problemas de visión sin gafas, hermano. Tenemos la vista corta, apurado puedo ver aquí estas letras. Pero la palabra de Dios, la vida de piedad y todo esto que nos muestra, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, son unas gafas que nos permiten ver claramente toda la vida cristiana que el Señor nos ha preparado. Dice, Dios te ha salvado, pero ahora tu responsabilidad es vivir de tal manera que confirme que realmente eres salvo. Entonces vemos una responsabilidad humana allí, ¿verdad? Somos responsables. Y el Señor nos da la capacidad, hermanos, de vivir vidas piadosas. Y como les decía hace un momento, cuando inicié a los hermanos que llegaron temprano, que muchas veces, o nosotros somos diligentes en por lo menos venir a estas clases, y tal vez no vemos frutos a corto plazo, pero a largo plazo, usted se podrá dar cuenta, y si hace un análisis retrospectivo de lo que usted ha sido hace 2 años, hace 1 año, a lo que es hoy, siendo sometido a la palabra de Dios, escuchando, estudiando la palabra los miércoles, viniendo a las escuelas dominicales, escuchando el sermón, yendo a los ecos, usted sí o sí debe crecer en la fe, ¿verdad? Entonces Pedro nos dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, el Señor nos salva y no es que quede como algo allá que queda en el aire, ¿verdad? ¿Cómo esa salvación se asienta, si lo podemos decir de alguna manera? Con vuestra vida de piedad que confirma y asienta esa salvación. En el versículo 5 nos dice, hacemos todo lo posible para crecer en virtudes y cualidades como Cristo, porque esa es nuestra meta, ser como Cristo. Entonces, si lo pudiéramos decir un poco más teológica, la santificación, el proceso por el cual nos hacemos más como Cristo, es a la vez pasivo y activo, ¿verdad? Somos santificados una vez y para siempre cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, pero es también un evento activo, una santificación progresiva que ocurre todos los días. Todos los días necesitamos crecer en el Señor, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos tener comunión, necesitamos todo lo que es la vida como creyente, ¿verdad? Es pasivo porque dependemos totalmente de la fortaleza de Dios para hacernos crecer. Pero es activo porque somos responsables de buscar la santidad, de la misma manera que un atleta lucha por la medalla de oro. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos sido llamados y todos hemos crecido en el conocimiento del Señor porque hemos estado expuestos en la palabra de Dios. Y si hay algo aplicativo aquí, es que podamos ver los frutos en nuestros hermanos. ¿Hace cuánto no le decimos al hermano, oye, has crecido en el Señor? Recuerdo el día que llegaste a la iglesia y tal vez tenías estas dudas y ahora te veo más fortalecido, te veo sirviendo.
Qué bueno es que podamos recordar que el Señor ha hecho la obra, no solamente en nosotros, sino en los demás. Les puedo dejar una tarea. Vamos a identificar un hermano o una hermana. Y usted va a ser muy consciente de cómo usted la conoció a ella. Y va a analizar cómo ella está ahora, esa persona está ahora. Y dele una palabra de ánimo, ¿verdad? Dele una palabra de aliento. Y mostremos que el Señor sigue obrando todos los días en medio de nosotros. La carta de Judas tiene un buen recordatorio para nosotros. Dice, conservaos, en el verso 21, en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Esa es la clase de santificación activa de la que hemos estado hablando. Pero luego dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Seguimos viviendo aquí, hermanos, caminando, corriendo esta carrera, pero sabiendo que un día esta carrera va a terminar. Y esa vida de santificación apenas era una muestra de lo que vamos a poder disfrutar con el Señor en el cielo. Entonces, la primera es la certeza de nuestro llamado. El segundo tópico en estas cartas es la certeza de la verdad de Dios. Cuando la falsedad acecha en cada esquina, no solo debemos estar seguros de nuestra propia fe, como lo vimos ahorita, debemos estar seguros de lo que es verdad. Y esto es importante. No solamente debemos estar seguros de que somos salvos, de que el Señor, somos propiedad del Señor, sino también debemos estar seguros de lo que creemos y de que lo que creemos es verdad. Porque ¿cómo usted podrá defender algo que no cree? Imposible, ¿verdad? No hay manera de defender algo que usted no cree. Y Judas les dice a sus lectores en los versos 17 y 18 que recuerden las palabras de los apóstoles. Su enseñanza es verdadera. Ellos predijeron que los falsos maestros vendrían y ahora los falsos maestros están aquí, les dice Judas. Así que es una buena prueba de que su enseñanza es correcta. Eso hablaron los hombres, apóstoles, que vendrían falsos maestros. El mismo Señor lo dijo y se ha cumplido. Si se ha cumplido es porque es verdad. Segunda de Pedro 2 dice, escuchen, los falsos maestros inventan historias e introducirán herejías. Pero tenemos algo mejor. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Está escuchando, hermano? Que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y que cuando nosotros estamos pendientes de la palabra de Dios, estamos haciendo bien, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No pertenece a un grupo de personas, no pertenece a una persona, no pertenece a un sujeto, sino, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si hay algo que en esta vida todos los seres humanos pueden disfrutar y que es algo glorioso, es un libro. No hay pocas cosas de las que tenemos todos los días es tan glorioso como un libro.
porque fue a través de un libro que Dios dispuso dejarnos su palabra. Y esa interpretación no es privada, es pública, todos podemos abrirla, podemos estudiarla, y es el Espíritu Santo quien da la sabiduría para entenderla. ¿Por qué debemos confiar en los escritos del Antiguo Testamento o en los del Nuevo Testamento? Porque es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Los autores usaron palabras propias, conceptos naturales de ellos, pero todos fueron producto de la revelación del Espíritu Santo. Algo también importante, la palabra de Dios no es solo el Antiguo Testamento, y Pedro lo dice, 2 de Pedro 3:15 y 16, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Recuerde que él les estaba escribiendo a judíos, y era necesario él mostrarles estas verdades. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Mire que Pedro estaba citando ¿a quién? A Pablo. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Usted ha leído algún texto que usted dice, esto es complicado, verdad? Vaya por lo menos a algunos de los textos de Romanos, por lo menos allá en Romanos capítulo 7, que uno dice, difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire que cuando nosotros no entendemos algo, ¿qué debemos hacer? Buscar ayuda, a alguien que pueda explicarnos. Tal vez el pastor, tal vez un hermano. Oye, ¿tú entiendes este texto? ¿Qué significa? No tratar de buscar nosotros la respuesta. O tal vez decir, oh, he descubierto una nueva doctrina. Si usted está pasando por eso, hermano, tenga cuidado. Porque dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su perdición. Todo ya está revelado, hermano. Todo. Entonces, este versículo es significativo porque tenemos a Pedro, uno de los apóstoles de la iglesia primitiva, citando a Pablo, ¿verdad? Entonces, es necesario, amados hermanos, que todos nosotros podamos tener certeza de la verdad de Dios. ¿Y cómo nosotros crecemos en la certeza de la verdad de Dios? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos permite crecer. Y entonces cuando crecemos en esa palabra, entonces podemos tener certeza de que lo que creemos es verdad. Y si hay algún falso maestro entre nosotros, entonces cuando salga alguna herejía, alguna falsa doctrina, podemos estar seguros que eso no es así. Entonces, tercer punto, la certeza del mal fruto de la falsa enseñanza. La falsa enseñanza, hermanos, no trae buen fruto. La buena enseñanza trae frutos. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Uno de los principales objetivos de Pedro y Judas al escribir, ¿cuál era? Que sus lectores no fueran sorprendidos. Wow, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que se nos metió un falso maestro, una falsa doctrina entre nosotros? No. El propósito de estas cartas es advertirnos que podemos estar 100% seguros de que surgirán falsos maestros y que su fruto está podrido, que su fruto es un mal fruto.
Entonces, si sale una falsa doctrina en medio de nosotros, hermanos, no debemos asombrarnos. ¿Qué debemos hacer? Ya la Biblia lo dice. Eso puede suceder. ¿Y cómo se ataca la falsa doctrina? Con la verdad, con la palabra. La palabra es clara. La palabra no es de interpretación privada, sino pública. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Lo que dices no está correcto. Esto es lo que dice la palabra acerca de lo que creemos. Y ustedes han escuchado que las iglesias comúnmente tienen una confesión, ¿verdad? Que es lo que creemos. Usted vaya ahí, ve soberanagracia.com y usted va a encontrar algo que dice ¿qué creemos? O en esto creemos. Y allí usted va a encontrar cada uno de los tópicos de lo que como iglesia local nosotros creemos. Si hay algo que está diferente a lo que hay allí, y eso no es que sea, eso está basado en la palabra de Dios, pero es como lo veíamos en la teología sistemática, en la teología sistemática que estudiamos, que lo que hace estas teologías es que nos ponen un cerco, ¿verdad? Para saber que si nos pasamos de ese cerco, ojo, para proteger a la iglesia. Entonces, una de las formas en que llama a sus lectores a estar preparados es describiendo algunas de las doctrinas defectuosas que tienen estos burladores. Y podemos resumirlo de esta manera. En 2 de Pedro, los falsos maestros dicen que no importa lo que hagamos porque Jesús no va a regresar. Si alguien viene y nos dice Jesús no va a venir, eso es mentira. Es un falso maestro, ¿verdad? O es una herejía. Pero por lo menos en el verso 3-4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Judas entonces dice que los maestros dicen, no importa lo que hagamos porque Dios es un Dios de gracia. Y Judas allí en el verso 4, comenzando en medio del versículo, se refiere a esos falsos maestros como hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No es necesario hacer nada. Y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos en la carta a los Gálatas, que una de las falsas enseñanzas que podían paralizar a la iglesia es el legalismo. La idea de que tenemos que ganar nuestra posición delante de los ojos de Dios al obedecer su ley. Pero estas cartas lo que nos muestran es que estamos al otro lado del espectro, o al otro lado de la orilla. Aquí estamos tratando el antinomianismo. ¿Qué significa anti? En contra, y nomos, ley, en contra de la ley. Y estos falsos maestros tuercen el evangelio para que la gracia de Dios no consista en que somos perdonados para que podamos agradar a Dios, sino en que Dios se preocupa para que podamos complacernos a nosotros mismos. Nosotros no vivimos para complacernos a nosotros mismos, sino complacerlo a Él. Entonces, es necesario, mis hermanos, darnos cuenta que los frutos de la falsa doctrina o de los falsos maestros no es un buen fruto. Y algunas de las características, los falsos maestros rechazan la autoridad, 2 de Pedro 2:10. Los falsos maestros abrazan la inmoralidad, 2 de Pedro 2:13 al 14. Los falsos maestros solo se sirven a sí mismos, Judas, verso 12 y verso 16. Entonces, ¿cómo podemos responder a los falsos maestros? Amados, dice Judas 3, en el verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué debemos hacer? Contender por la fe. Es una lucha, estar pendientes. Un soldado no se puede dormir si es centinela, porque ¿qué sucede? Hasta ahí fue.
Y no solamente el soldado que es centinela, y los que prestaron el servicio militar y están aquí me podrán entender mucho más, que no solamente su integridad está en riesgo, sino la de todo su grupo. Así, el año pasado ocurrió un evento por allá en una zona de Colombia que se llevan a jóvenes que están entrando apenas lo llevaron a una zona bastante crítica, roja, y estos muchachos no sé qué pasó, se durmieron y ahí estaba el enemigo para atacarlos y los atacó y los asesinó a todos por su inexperiencia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mandar. Debemos estar alertas y debemos estar preparados, porque puede llegar un dardo del enemigo. ¿Y usted ha escuchado la historia o ha visto la historia del caballo de Troya? ¿Qué pasó con Troya? Fue destruido porque ellos creían que se había terminado la guerra y les metieron un caballo de madera y dentro del caballo estaba el ejército enemigo y los destruyó ¿desde a dónde? Desde adentro. Y debemos tener entonces siempre estar pendientes y alerta. Y finalmente, hermanos, debemos estar o tener certeza del juicio de Dios. Y es que todos los falsos maestros van a tener que dar cuentas a Dios. ¿Sabía usted? Judas dice en el verso 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y que todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pedro dice en el capítulo 3, verso 4, se burlan de la idea de que Jesús volverá alguna vez. ¿Y por qué está mal pensar que Dios nunca juzgará? Ellos creían que Dios no iba a venir. Y Pedro da las razones. El tiempo es completamente diferente el nuestro es completamente diferente al de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo segundo que Pedro dice es que el hecho de que Dios no haya juzgado aún no significa que Él nunca lo hará. O sea, usted dice, pero ¿por qué siguen los falsos maestros? ¿Por qué? ¿Por qué? No, calma. A veces queremos que venga el juicio de una vez, ¿verdad? No. El Señor los va a juzgar en su momento. Incluso la razón por la cual el juicio aún no ha llegado es porque Dios es muy misericordioso. Dice el 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis amados hermanos, tarde que temprano va a venir juicio contra los que predican en contra de la verdad del Evangelio. ¿Y qué nos dice Pedro para nosotros? Nos da unas instrucciones que son ya las finales de esta clase. Lo primero, ¿qué debemos hacer, hermanos? Procura la santidad. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? No vivas como si a Dios no le importa. Hay que vivir creyendo y sabiendo que el Señor viene pronto y que todo esto va a ser consumido. ¿Cómo? Por el fuego. Segundo, mira hacia adelante, hermano. Segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tenemos un hogar en los cielos, hermanos.
un lugar que el Señor fue Él mismo a preparar para nosotros. Entonces, mis hermanos, en conclusión, segunda de Pedro y Judas nos muestran que el error puede estar dentro de nosotros y que está dentro de nosotros, que no debe ser asombroso que pueda salir alguna falsa enseñanza, pero que siempre debemos estar seguros de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, pero también seguros de lo que creemos, ¿verdad? ¿Y cómo estamos seguros de lo que creemos? A través de la palabra de Dios, de sumergirnos en la palabra de Dios, para que cuando el error venga, nosotros podamos defender fervientemente la verdad del Evangelio. Y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Judas su carta. ¿Quién nos guarda hasta el final sin caída? Nuestro Dios. ¿Cómo nos guarda? Sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es único, porque Él es el sabio Dios, porque Él es nuestro Salvador. Y porque Él es todo eso, Él se merece toda la gloria, toda la majestad, todo el imperio, toda la potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos y advertirnos, Señor, a través de estas cartas de que el error, Señor, no debe ser algo que nos asombre si llega a surgir entre nosotros, pero que ahí está la palabra para contrarrestar el error, Señor. Que ahí está la palabra, Señor, y es tu palabra la que nos ayuda a crecer en la certeza de la salvación que tú nos has dado, pero también en la certeza de que tu palabra es verdad y que muchos han entregado su vida por ella y que nosotros no deberíamos escatimar eso también, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.